el diálogo Oriente-Occidente pasa por una romanización del cristianismo. Y romanización no se refiere a la Iglesia Católica Romana, se refiere a la inserción de la Iglesia en el Imperio Romano. Eso, hasta la fecha, en árabe, en el mundo árabe, la palabra para decir cristiano es rum. Rum quiere decir romano. Allá eres rum. Rum es ser cristiano. Claro, también existen otras palabras, pero hay una palabra como, no recuerdo cómo se dice, pero nazareno también se puede usar como sinónimo de cristiano. Pero para decir cristiano se dice rum, que quiere decir romano. Y casi siempre en el universo ecuménico de allá, de Medio Oriente, pues la diferencia básica era rum catholic y rum ortodox. O sea, cristiano católico, cristiano ortodoxo. Bueno, una cosa muy brevecita, porque si no, no nos vamos a entender desde dónde hablo yo. Como ya comentaba a mi hermano Leopoldo, yo pasé por la Iglesia Ortodoxa en mi juventud, siendo adolescente, me marcó mucho, no me ordené allí, sí fui crismado, pero no fui ordenado allí. Y donde realmente me integré, crecí, estudié y me ordené como sacerdote, así decimos nosotros como sacerdote, como presbítero, fue en la iglesia anglicana, me ordenó el obispo Sergio Carranza, que todavía viene por aquí, creo que de vez en cuando. Yo pasé 20 años, 21 años como sacerdote anglicano y hace 8 años, por cuestiones que después podemos platicar de eso, pedí que me admitieran en la iglesia veterocatólica. Me pareció que era una manera más adecuada de ejercer mi ministerio una vez que regresé de vivir en la diócesis del occidente de México. ¿Qué cosa es la iglesia veterocatólica? Bueno, no es el tema, simplemente hay muchas iglesias veterocatólicas. La famosa es la que está, la de Holanda, la que está unida a la arquidiócesis o a la sede primada de Utrecht en Holanda. Fue un movimiento de reivindicación católica que hubo en el siglo XIX. Tenía unos antecedentes muy complicados hasta el siglo XVII, pero eso no lo vamos a decir ahora porque no es el tema. El punto de quiebre no donde nació, porque eso no lo diría, en un anglicano no diría que su iglesia nació con Enrique VIII, ni con nadie de ellos. Un anglicano diría, para poner el ejemplo, que su iglesia se remonta al siglo segundo, en las Islas Británicas. Un veterocatólico, por eso la palabra veterocatólico significa antiguo católico, la antigua iglesia católica. El punto de quiebre, donde viene no precisamente el origen, sino la ruptura con el catolicismo romano, es cuando Pío noveno, en el siglo XIX, proclama dos dogmas, el de la Inmaculada Concepción y el de la infalibilidad del Papa, que no vamos a pormenorizar ahorita en qué consisten, pero doy por sentado que todo mundo más o menos entiende, ¿verdad? La Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento de Jesús, sino a la concepción de María, y que hasta entonces no había sido un dogma. Se podría haber creído piadosamente, pero no era un dogma que nadie estuviera obligado a creer. Y la infalibilidad del Papa en materia de doctrina, pues no, para nada. Entonces, un grupo de sacerdotes con sus congregaciones, que eran teólogos, escrituristas, liturgistas, sobre todo en el centro de Europa, Alemania, Austria, con el apoyo hay un apoyo muy importante del Kaiser, porque está embuyendo el nacionalismo, los nacionalismos europeos. Se apoyan en esta potencia política y buscan la primacía del arzobispo de Utrecht en Holanda. Entonces se organiza, eso es lo que se puede decir, la antigua Iglesia Católica. ¿Cómo salimos nosotros aquí en México? En Latinoamérica, en Estados Unidos, hay varias iglesias veterocatólicas que no necesariamente están en comunión, generalmente no están en comunión con Utrecht en Holanda, la Unión de Scranton en los Estados Unidos, y en el resto de Latinoamérica muchas iglesias, unas más serias que otras, unas más conservadoras que otras, unas más progresistas que otras, han visto la luz en América Latina. Algunas suspiran por el latín, no quieren regresar a épocas de anquilosamiento litúrgico y teológico. Otras
tratamos de ser un tanto cuanto conservadoras con la liturgia, pero no en lo social. Y esto lo vamos a ver hoy, porque en lo social sí estamos, por ejemplo, con la pastoral a personas divorciadas y vueltas a casar, con la integración de las personas de la diversidad sexual, que creo que sería la mejor manera de decirlo, para ser incluyente totalmente, etcétera, etcétera, con otros temas que hoy por hoy son candentes, están en el candelero ahora mismo en las iglesias, en todas. Digo, no se puede hablar de esto sin que se arme un borlote en cualquier iglesia, ¿no? Entonces, perdón, con esto lo que quiero decir es que las iglesias, la iglesia a la que yo pertenezco, sigue los ideales que conformaron la Iglesia Veterocatólica de Holanda. No estamos en comunión con ellos, no por falta de ganas, sino porque pues, no ha habido una comunicación. Sin embargo, sí tratamos de tener comunión con quien, estamos abiertos a la comunión con quien quiere estar cerca de nosotros. Tenemos comunión con una iglesia italiana que tiene una obispa al frente. Ah, ese es el otro tema, ¿verdad? Ese es otro de los muchos temas candentes del momento, ¿no? Que, bueno, entonces, Grande arzobispa de Canterbury. claro, sí. Bueno, no me refiero a la arzobispa de Canterbury en este No, caso, ¿verdad? Pero sí, la obispa con la que estamos en comunión se llama Teodora Tosati. Ella es una señora de unos 70 años que es la obispa de no sé cómo se llame su diócesis, pero pues hoy por hoy es Italia. ¿No? Yo supongo que ya su diócesis abarca todo el país, todo Italia. Y está ya firmada la comunión entre nuestra iglesia en México, la Iglesia Veterocatólica de México, y la Iglesia Cristiana Veterocatólica, la Chiesa Cristiana Veterocatólica, ¿no? Que es en Italia. Bueno, entonces, dicho eso, vamos a entrar en materia. ¿Qué cosa es liturgia? Porque eso parece que es una palabra que suena a catolicismo romano. En realidad, el catolicismo romano no entró hasta el siglo XVI, ¿eh? Y se hizo popular a través de estudios y de escritos eruditos y todo eso hasta el siglo XIX. No se usaba, era más propia de la iglesia, de las iglesias orientales, como la iglesia ortodoxa, que le llama liturgia a todo el conjunto del culto cristiano, en particular a la Eucaristía, o sea, a la Cena del Señor, y de un texto que yo quisiera pormenorizar, pero no se puede, tenemos muy poco tiempo. Un texto que se llama la Didache, que en realidad creemos que fue candidato a entrar en el canon. No es una afirmación taxativa, pero parece que en algún momento pudo haber estado pues en la fila, ¿verdad? Para entrar en el canon del Nuevo Testamento. No entró, como muchas cosas no entraron. Sin embargo, y pues se descubrió tarde, lo conocieron por allá del siglo segundo, es como del 155 más o menos la Didache, y realmente pues el mundo moderno, porque se desapareció, toda la Edad Media se desapareció la Didache, se disolvió por ahí. Quién sabe qué biblioteca se la tragaría. El caso es que la vino a sacar un obispo ortodoxo, en este momento no me acuerdo de su nombre, el metropolita de Serre en Macedonia, que era un erudito el hombre, la sacó de la biblioteca del Fanar. El Fanar es el palacio del patriarca de Constantinopla en Estambul, bueno, hoy llamada Estambul, en Turquía. Y ese texto de la Didache hizo mucha revolución. Es el primer texto, no sé si les voy a decir una mentira, pero es un texto que usa la palabra liturgia, que es el primero, esto sí es seguro, es el primero que usa la palabra Eucaristía para referirse a la cena del Señor o fracción del pan, que pues son palabras, expresiones que sí están en el Nuevo Testamento y causó un revuelo en el siglo XIX porque se encontró por ahí de 1870 y tantos, 1880 y tantos. Se dio a conocer y causó mucho revuelo, sobre todo en Estados Unidos, porque las iglesias protestantes hicieron sus propias ediciones de la Didache y de su lectura, cada quien sacaba, pues para bien o para mal, lo que le daba la gana. Porque los unitarios decían, no, esto demuestra que no había ninguna Trinidad.
Y los trinitarios decían, no, claro que sí. O sea, cada iglesia jalaba el agua de la Didache para su molino. Y bueno, pues es en palabras de un erudito de aquella época, inglés, y no, alemán, alemán, la Didache llena ¿cómo se puede decir? Una especie de túnel que tenemos entre el Nuevo Testamento y la Edad Apostólica. Entonces, eh, ¿qué cosa es liturgia? Vamos a preguntarnos. Pues la palabra es griega, naturalmente, ¿no? Se dice liturgia, liturgia, se escribe leiturgeia, pero en el griego del Nuevo Testamento, el koiné famoso, y en el griego bizantino, pues esa no es la pronunciación, es liturgia, liturgia, tal cual, ¿no? Entonces lo forman dos palabras, es una palabra compuesta. Leitón, que es obra, perdón, leitón significa algo público. Ergon significa obra. Metalurgia es la obra de los metales, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de una marca que había por ahí de perfumes y de jabones que olían muy rico, que se llamaba Mirurgia, que traían una maja, jabón maja? ¿Ya se acordaron del jabón maja? Era de una marca que se llamaba Mirurgia. Miron en griego significa óleo, aceite. Entonces, Mirurgia significa Yo pensaba que era una ciudad de España. Y no, pues no. Cuando era yo chiquillo y se anunciaban esos jabones, pues sonaba como a Murcia o a Mudéjar. Mudéjar no es ciudad, ¿verdad? Pero es el arte árabe, ¿no? Entonces, mirurgia, pues es la hechura de los perfumes, ¿no? La hechura de los aceites. Entonces, liturgia es una obra pública, una obra que se hace no precisamente de parte del pueblo, sino en favor del pueblo. Aquí lo importante es que va a llegar a tener el sentido de ser la obra del pueblo de Dios. Ahora sí que, sin que nos pongamos muy estadounidenses, pero sería del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, pues digo, eso por lo menos en el ideal es bonito, por lo menos. Entonces, hasta ahí me quedo, no vamos a hacer críticas que no vengan al caso. Entonces es una obra en favor del pueblo. ¿Qué quería decir? Más o menos en el siglo cuarto antes de Cristo, se trataba de tal cual de lo que entendemos por obras públicas, como ¿se acuerdan que había una secretaria de obras públicas? Ahora no sé cómo se llame, pero había una secretaria de obras públicas. ¿Y qué hacía la secretaria de obras públicas? Pues puentes, caminos, carreteras, pozos, todo eso es obra pública, ¿no? Entonces, a eso se refería la liturgia, a la obra pública pues eso que hace tanta falta en nuestras colonias, ¿verdad? Buena asfalto, agua, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Alumbrado público, creo que eso era algo que estabas sugiriendo, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido que tiene, pero, entonces, ¿cómo llega al mundo religioso? Porque, perdón, porque el sostenimiento del sacerdocio, vamos a hablar del sacerdocio pagano en general, no usando esa palabra de manera negativa ni peyorativa, simplemente el paganismo, el mundo anterior al cristianismo. eh, el sacerdocio del Imperio Romano, de las ciudades-estado griegas, etcétera, pues en general, sin pormenorizar, pues era algo que corría por cuenta del Estado, se pagaba con fondos públicos. Los sacerdotes vivían de fondos públicos. Bueno, los levitas israelitas, pues de alguna manera vivían de fondos públicos, no tenían herencia, si no estoy equivocado, ¿verdad? Es la tribu que no tiene herencia porque más palabras menos, yo soy vuestra heredad, dice Yahvé, ¿no? Más o menos así. O sea, se le reparte a todas las tribus un espacio, ¿verdad?, donde vivir, pero no a los levitas. Ellos son sostenidos por toda la anfictionía, creo que es la palabra, ¿verdad? La confederación de las tribus de Israel. Bueno, no me quiero meter en cosas porque aquí tengo al maestro que me va a regañar. Entonces, miren ustedes, en la Septuaginta, ya salimos del mundo clásico, ¿verdad? Entonces, en el siglo cuarto antes de Cristo, liturgia lo que quiere decir es obra pública, punto, nada más. Ya entendimos, creo yo que ya me di a entender, ¿verdad? Entonces, en la Septuaginta, que yo creo que
es la Biblia griega, ¿verdad? El Antiguo Testamento griego. Yo doy por sentado que todo el mundo entiende aquí, pero como nos están oyendo en otras partes, entonces la Biblia, el Antiguo Testamento griego, allí la palabra liturgia va a traducir todos aquellos lugares donde aparezca la palabra abodat. Abodat o abodá, ¿verdad? Esa tau se quita cuando en el discurso, para hablar de corrido, ¿verdad? Dices abodabait, ¿no? El trabajo de la casa, ¿no? En hebreo. Pero la palabra es abodat. Entonces, donde aparezca esa palabra se traduce por liturgia. Y también la palabra sheret, esa palabra el que nos va a ilustrar va a ser Leopoldo, porque yo no la recuerdo. La palabra bodad sí la recuerdo más o menos bien, pero, y significa pues trabajo, ¿verdad? A veces eso después va a dar lugar a la traducción en el latín por la palabra oficio. ¿Mm? Entonces vamos a tener el abodad eh, arbit, que es el trabajo, el oficio de la tarde, el oficio divino de la tarde, que va a dar lugar después a las vísperas, el oficio de vísperas en las iglesias católicas. Hablo por iglesias católicas, entiendo a la iglesia ortodoxa y las otras orientales, a la iglesia romana, a la iglesia anglicana, a la veterocatólica. Esas somos las iglesias que yo denominaría católicas de una manera un poquito oficiosa, porque la verdad es que el término se podría extender al protestantismo, pero eso ya nos pediría una justificación mucho más amplia. Entonces, claro, va a la palabra abodat, decía yo, ¿verdad? Abodat, abodá, ah, ¿cuál era el oficio de la tarde? Arbit, ¿no? Arbit. Abodá shaharit. Shahar es la aurora. Shahar es la mañana, cuando va a salir el sol. Entonces, shaharit indica que es auroresco, ¿no? Auroral, ¿no? Como decir israelit. Israelit es el que es de Israel, el israelita. Entonces, shaharit, con esa misma terminación, es lo que corresponde al shahar, a la aurora. Entonces, Abodá Shaharit es el oficio de la mañana. ¿Por qué mencioné primero Abodá Arbit? Pues porque así es como se cuenta siempre en la tradición judía y en las tradiciones católicas. El día comienza la noche anterior, según el orden expuesto en el Génesis, ¿no? Fue la tarde y la mañana. Curiosamente, no la mañana y la tarde, ¿verdad? Sino fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo, y así sucesivamente. Entonces, claro, la palabra liturgia en la Biblia de los 70, en la Biblia griega, la Septuaginta, da nombre a la función de los sacerdotes levitas en el templo de Jerusalén. Entonces, por eso vamos a tenerla integrada al cuerpo de tradición judía y por lo tanto, pues judeocristiana, porque la Septuaginta, pues es la Biblia de la iglesia primitiva. Yo no sé qué tanto la Biblia de Jesús, y de los apóstoles, pero sí de la iglesia primitiva. Digo, tanto así que no me voy a meter mucho con esto, pero tanto así que la Septuaginta, los mismos judíos la hacen a un lado y se buscan otra, ¿verdad? Aparecen otras ediciones griegas como la de Teodosión, pues porque estaba muy cristiana la Septuaginta. Vaya, resultaba muy útil para la prédica cristiana, ¿no? Hay cambios verdaderamente pasmosos, sobre todo en los salmos, ¿no? Ese Salmo 110, ¿verdad? Sí. El de eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Híjole, qué problemas tiene la traducción de ese salmo, ¿no? Porque una cosa dice en hebreo y otra muy distinta la traducción al griego. Y si hay, bueno, entonces el caso es que tenemos ahí ya un primer cambio, ¿no? Una primera evolución imagínense, nada más de esta palabra, que no será de todo el universo del judaísmo de la diáspora, porque sin judaísmo de la diáspora, pues no hay cristianismo. El cristianismo no viene del canon hebreo. Por eso yo digo, ¿por qué no le regresan los deuterocanónicos a la Reina Valera? Digo, aunque sea que los pongan ahí en medio, como pues, así lo tenía Cipriano, perdón, Casiodoro. Casi, Casiodoro la publicó con los deuterocanónicos en medio, como lo había hecho Jerónimo.
porque Jerónimo los puso en... Bueno, la clase no es de Biblia, ¿verdad? O la plática no es de Biblia, pero ni tampoco son pedradas al mundo protestante, que dijimos que era charla y que era entre cuates, ¿no? Entonces, pues miren ustedes, la cosa es que ya, yo saqué un montón de cosas de la vidaje, pero pues si se las digo no vamos a acabar. Yo les voy a recomendar una cosa, miren, para la historia de la plegaria eucarística es muy importante, porque es la base del culto cristiano. El Jesús y los discípulos pues tenían un culto básicamente judío, pero lo nuevo va a ser la Eucaristía o la Cena del Señor o la artonclasía. ¿Qué cosa es artonclasía? La fracción del pan. Arton quiere decir pan y clasis o clasía es el partimiento, la fracción, la ruptura del pan, partir el pan. Entonces, artonclasía es una de las palabras que primeramente le van a dar un nombre a lo que hoy llamamos Cena del Señor, Eucaristía, Divina Liturgia, Santa Curbana. ¿Qué cosa es eso de Santa Curbana? Es la expresión que tienen los cristianos siriacos. ¿Se acuerdan de la palabra curbán? Si Sí, somos buenos lectores de Reina Valera, más o menos antigüita, ¿se acuerdan que decía, tú no le puedes decir a tus padres lo que tenía para darte, lo he declarado Corbán? ¿Se acuerdan de eso? sí, Jesús le decía hipócrita eh, al que ponía de pretexto haber declarado ofrenda para el templo, es porque eso es Corbán, no, y con eso incumplí el mandamiento de Dios. Qué buenos sois para seguir vuestras tradiciones, e incumplir el mandamiento de Dios. Perdón que no cite correctamente, pero más o menos eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces, Corbán, ofrenda, oblación, eso es lo que quiere decir Corbán, en arameo o aramaico, va a darle nombre en la Eucaristía también. Curbono Kadisho. Curbono Kadisho. ¿De dónde viene Kadisho? Pues de Kadosh. ¿Y qué cosa es Kadosh? Santo, santo. ¿No? ¿Se acuerdan? Kadosh, Kadosh, Kadosh. El santo, santo, santo. En Isaías, ¿verdad? Bueno, entonces, Curbono Kadisho, en aramaico, es uno de los nombres que va a tener la Cena del Señor, la Santa Oblación. ¿No? Entonces, bueno, vamos a dejar en paz la didaje. Yo tenía muchas cosas que contarles, pero pues si no, no les platico lo demás. Y yo soy re bueno para extenderme y eso es lo que me da miedo. Lo que quiero decirles es que hay pues un imperio que estaba no dividido, sino, o no sé si ustedes quieran aceptar que estuviera dividido, pero estaba distribuido en dos partes. Y esto lo hizo el emperador Diocleciano. Para mejor gobernar el imperio, crea una división entre Oriente y Occidente. No sé en qué se basó el hombre, pero hizo pasar una raya imaginaria, una línea imaginaria, más o menos a la altura de donde está Egipto, y entonces ustedes están allá de aquel lado, ¿verdad? Entonces, para ustedes, Occidente es allá, ¿verdad? Y Oriente es acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ujú, Sí, nosotros aquí tenemos el mapa, el planisferio. Entonces, para ustedes, aquello es occidente y esto es oriente. Entonces, aquí pasaba la línea, más o menos a la altura de Egipto, y entonces de Egipto, de Grecia, de la península de Anatolia, que es lo que hoy es Turquía y que en aquel tiempo era parte del mundo griego, para allá es Oriente, el Imperio Romano de Oriente. Y para allá, hasta España, hasta las columnas de Hércules, porque eso es lo que se supone que había, ¿verdad? Entre las columnas de Hércules, por eso están en la bandera de España las columnas, ¿no? Hasta allí era Occidente. Y con el tiempo la Iglesia, a partir del concilio primero de Constantinopla, o sea, el segundo concilio ecuménico, primero es Nicea, luego es el primero de Constantinopla, va a haber más concilios de Constantinopla, pero el interesante es el primer concilio de Constantinopla, que es el segundo ecuménico del año 381. Ese concilio va a tener un emperador que yo no sé si considerarlo bueno o malo, pero es Teodosio, que pues era español, entonces va a ser pues una especie de Franco para la iglesia de aquel entonces, porque lo que no hizo Constantino lo termina de hacer él. Él cierra academias paganas, él cierra, bueno, no cierra la academia de Platón, pero sí
Él es el que le da crán a los Juegos Olímpicos, si no estoy equivocado. Teodosio hace muchas cosas para poner al cristianismo en el candelero y convertirlo, ahí sí, con él sí, en religión oficial del Imperio Romano. No con Constantino, pero con Teodosio primero, sí. Y eso, si somos muy de la derecha, vamos a decir que qué bueno, que más emperadores como ese necesitamos. Pero, pero, si no somos tan derechas, pues diremos, ay, perdón, discúlpenme, pero no tengo otra manera de decirlo. Pero si no nos vamos de ese lado, tan de ese lado, pues diremos que a lo mejor no fue tan bueno. A lo mejor le funcionó a la iglesia para tener una mayor extensión de la que la palabra de Dios pudiera fluir, pero pues también fluir a base de prohibiciones, a base de ataques, a base de encarcelamientos de personas que no pensaban como nosotros. Entonces pasamos de ser los perseguidos y los mártires a ser los hacedores de mártires y los persecutores o perseguidores de los demás. Hemos estado de los dos lados y el mundo evangélico sabe de lo que se trata. Lástima que gran parte del mundo evangélico pues ahora esté también a través de los fundamentalismos, ¿verdad? Del evangelicalismo fundamentalista, pues esté del lado de la imposición, la persecución y muera el Estado laico, ¿no? Eso lo estoy diciendo entre comillas, por supuesto. No, no es lo que yo pienso. Entonces, la romanización de la iglesia, no la romano-catolización de la iglesia, no, 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 la romanización, la imperialización de la iglesia va a ser muy importante aquí y ustedes me van a perdonar, pero pues ese es todo, el cuerpo de tradición que tenemos. Las iglesias católicas, orientales y occidentales, tiene un peso imperial tremendo. Vean ustedes cómo nos vestimos para el culto. Desde a veces un párroco pues puede tener ornamentos sencillos, pero vayan a ver los, ah, el culto de la Iglesia Ortodoxa en la Rusia de Putin actual, pues aquello son palacios. Son palacios y los obispos son monarcas. De hecho, no voy a abundar sobre eso porque no es el tema, pero las vestiduras de un obispo bizantino están calcadas de las del emperador bizantino. No son antiguas en realidad, se usaron muy tardíamente. Las antiguas son otras más conocidas para la generalidad de las personas. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer con toda esa tradición? Pues nosotros no queremos soltarla. A nosotros nos gusta. Ustedes dirán, pues sí, hermano, pero ¿y la palabra de Dios y todo esto? Pues, ¿qué podremos hacer? ¿Qué tal si conservamos lo mejor que podamos de aquellas oraciones, de aquellas fórmulas para los sacramentos, y tratamos al mismo tiempo de crecer en las necesidades actuales del pueblo de Dios? Miren, dado que nos queda cuánto tiempo, perdón, son casi cuarto para la una. Media hora completa. Bueno, entonces miren, en esa media hora yo voy a dar un salto, pero un saltote, porque les voy a presentar un poquito de este trabajo, a ver si se llega a ver, ¿eh? Este, Se me hace que yo voy a hacer la lectura, que había pedido ayuda, pero creo que lo voy a hacer yo en beneficio de la velocidad. Miren, como ya adelantaba mi hermano Leopoldo, yo fui encomendado a hacer un trabajo de una liturgia que le fuera propia a la iglesia veterocatólica. Miren, la verdad es que no se puede inventar. Es muy poco lo que se puede inventar, sobre todo desde una perspectiva cristiana católica. No, claro, no somos católicos romanos, los veterocatólicos, pero nos consideramos católicos como se consideran católicos a sí mismos los ortodoxos, los anglicanos, etcétera. Es un concepto de catolicidad no ligado necesariamente al catolicismo romano. Entonces, muchas de las cosas tienen que ser compilación de lo que ya existe de la tradición. Esa palabra es muy importante en el universo católico porque la palabra de Dios en términos nuestros se manifiesta en una dialéctica de escritura, tradición, razón.
van a decir, ah, esto es de los anglicanos. No, nada más de los anglicanos. Lo puso claro Richard Hooker, que fue el teólogo isabelino, o sea, de la época de Isabel I, Isabel Tudor, pues más conocido en un texto que se llama Ensayo de Política Eclesiástica o Ensayos de Política Eclesiástica, Essays on Ecclesiastical Polity. Él habla de escritura, tradición, razón. Yo creo que podríamos hablar de escritura, tradición y experiencia del pueblo de Dios. Porque en realidad, por ejemplo, si ven las historias de la Biblia, como la historia de Tamar, ¿se acuerdan? No la voy a recordar, pero está en Génesis 18 más o menos, ¿verdad? Más o menos. Génesis 18 o 19 por ahí, así está interrumpiendo la historia de los patriarcas, ¿verdad? La historia patriarcal. Entonces, esa señora tiene una historia muy, muy personal. No voy a, lean, los que no la conozcan, léanla. Tiene una historia muy personal, muy difícil, muy, muy de derechos humanos, muy de derechos de la mujer y muy sexosa también y de una cosa que no está claro ahí si fue prostitución sagrada o qué, ¿verdad? No, no, sí, bueno, pues es que esa es la palabra que se usa. Yo creo que es una palabra mal empleada, ¿no? Pero bueno, eh, esa señora tuvo una experiencia de vida. Luego pasó a la tradición familiar, de boca en boca. Pues la Biblia mucho tiempo no estuvo escrita, muchísimo tiempo no estuvo escrita, vivió como tradición oral viva, de padres a hijos, de una comunidad a otra. Y después viene y, y entra en el texto y luego se canoniza. Entonces ahí está ese flujo no entre Oriente y Occidente, pero sí el flujo de la palabra de Dios, de la experiencia a la tradición y luego al texto bíblico. Por eso es que para el mundo católico, romano, anglicano, ortodoxo, veterocatólico, es tan importante la tradición porque la tradición sigue siendo canal de la palabra de Dios, de alguna manera, no voy a entrar en cosas espinosas en las que ustedes me puedan a lo mejor dejar aquí tundido en el piso. Este, entonces, no, pues lo digo con todo respeto. Miren, entonces, yo les quiero compartir, a ver si puedo comerme algunas cosas que no sean tan importantes. Eh, una cosita de las mil y tantas páginas que se escribieron, a ver si no llegan a 900 ahorita con el acotamiento que estoy haciendo. Hicimos, digo, porque bueno, terminé haciéndolo yo, pero sí recibí ayuda de algunos hermanos que me proporcionaron los textos. Miren, esto de reconocimiento y bendición del nuevo nombre de una persona vino por una inquietud, y aquí vamos a ver un flujo entre Oriente y Occidente. Vino por una inquietud de un hermano que decía, necesitamos ayudar a la comunidad trans, a la comunidad transgénero. Nosotros hemos tenido muchas personas transgénero. Ya tuvimos no fue precisamente por haber sido transgénero, fue por otros motivos. Salió a defender a una persona y la mataron. Y no la mataron por ser transgénero, pero bueno, estuvo su cuerpo tendido en un charco de sangre muchísimo rato, muchísimo tiempo hasta que llegó la policía. Y bueno, era una de nosotros en la congregación de la Santísima Trinidad, donde habitualmente está nuestro obispo, y era parte de la congregación. Eh, discúlpenme, no recuerdo yo su nombre, debería recordarlo, pero yo no tenía un trato habitual con ella. Es una persona que nació varón y pues era transgénero, no transexual, transgénero. Esa era la primera inquietud. Había habido un caso es un tema muy espinoso, difícil, y yo no me voy a meter en eso. Había el caso de una chica, una niña luterana, si no estoy equivocado, hija de un pastor, que había pedido, no se le hizo ninguna operación quirúrgica, no, pero sí un cambio de nombre porque ella se asumía, habiendo nacido varón, se asumía como mujer. No me meto en el asunto. Es un asunto muy, muy delicado en el que hay que ir con la cabeza bien fría, bien fría y con el corazón ardiente. O sea, con el corazón lleno de caridad y la cabeza sin calenturas y sin tonterías, sin prejuicios.
Eh, Ese fue el primer material que nos llegó, la liturgia luterana que se organizó para esta personita. La otra liturgia llegó, no me acuerdo si también fue el diácono Víctor el que me la hizo llegar, que lo primero sí fue el diácono Víctor, la segunda cosa no recuerdo quién fue, que yo creo que él también. Apareció por ahí una liturgia de los años creo que ochentas. Pues resulta que de un obispo ortodoxo desusadamente progresista, que había pensado yo, no creo que en la transgeneridad como se concibe actualmente, como un reclamo de una persona que se asume, que eh, se sabe del sexo contrario a aquel con el que nació, del género contrario a aquel con el que nació. Eh, yo creo que este obispo pensaba más bien en personas que nacían con algún problema genético, con alguna, no se le debería de llamar malformación, simplemente con una particularidad fisiológica, como el síndrome de Klinefelter, que si no me equivoco, ¿verdad? Se nace según ese síndrome, se nace con los dos aparatos reproductores. Y él yo creo que no tengo las fuentes para saber cuál fue su intención pastoral para crear una oración para el cambio de nombre de una persona en esta necesidad. Acabamos haciendo una liturgia, yo formé una liturgia y de la oración de aquel obispo ortodoxo, yo elaboré una plegaria eucarística. Es decir, la anáfora, lo que se dice como oración de consagración, previo a la consagración de los dones. Se las voy a compartir, vamos a ver qué tan rápido nos podemos ir. Miren, ahí está el título. Como pueden ustedes ver, ahí está que comenzamos con la primera parte de la Eucaristía. Es un contexto eucarístico y lo primero es la liturgia de la palabra de Dios. Todo eso que vean en rojo, miren, ignórenlo, se llaman rúbricas y son indicaciones de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, si el clérigo que preside se para, se sienta, si toda la congregación se pone de rodillas, eso es lo que es. Las rúbricas son indicaciones ceremoniales y rituales, ¿no? Una capsulita. Rito es lo que se dice, mientras que ceremonia es lo que se hace con gestos. Bueno, vamos a seguir. Entonces comienza con un himno, ahí está, un himno procesional, se escoge algo, lo que se desee, una antífona de entrada que, miren ustedes, tomamos si ven ustedes en la rubriquita que está en medio del lado izquierdo, en la parte media dice Isaías 56, ¿alcanzan a leer? Isaías 56, 3a 5, no está literal, sino que está tomado de ahí. ¿Alguien quisiera leer esa antífona? No lentamente, por favor, con velocidad. ¿Alguien con voz fuerte? Aleluya, no diga el eunuco. Yo lo Casi no se leo, ve. yo lo leo. Sí. Aleluya, no diga el eunuco, mirad árbol seco soy, porque así dice el Señor, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Bien, esto tiene una rúbrica antes que dice que es una rúbrica que se aconseja en el caso de una persona que cambia de nombre por motivo de su transgeneridad. La cuestión es que no solamente se cambia de nombre por ese motivo, se puede cambiar de nombre porque la persona recupera su identidad después de un liosísimo problema burocrático o después de haber padecido como refugiado político. Una persona que se cambia el nombre, esperemos que siempre de manera legal y si no por lo menos para ser reconocido en la congregación. Perdón, o cuando hay un proceso legal que por protección se cambia de país y tiene que cambiar de identidad también. Claro, claro, claro. Vamos a dar por sentado que somos una asociación religiosa registrada ante gobernación, entonces no vamos a ir en contra mayormente de las leyes del Estado, ¿no? Entonces, no, pero sí dice bien Leopoldo, ¿no? En un caso en el que los derechos humanos, que además ya están consagrados por la Constitución, ¿verdad? Sí. Los derechos humanos y nuestras leyes, la Constitución General de la República, hablando de México,
Mientras todo eso nos cobije, vamos adelante con esto. Entonces, bueno, luego hay una oración preparatoria ante las gradas. Miren, esto no viene mucho al caso, pero si quieres, miren, esa la voy a leer yo rápidamente. Oh profundo misterio inalcanzable sin principio, que adornas las potencias de lo alto, cual tálamo sagrado de inaccesible luz, y a los coros angélicos de una esplendente gloria. Oh Rey celestial, consolida tu iglesia y conserva en tu paz a cuantos a tu santo nombre rinden adoración. Disculpen, está un poquito, a la hora de cambiar el formatito de esto, se movieron todas las letras muy feo. Esta oración está tomada del rito armenio. Es un himno introductorio en el rito armenio. Entonces, bueno, esa es una llamadita de atención para que vean ustedes Flujos. los flujos que vamos teniendo, ¿verdad? Entonces, los ministros llegan al altar, viene una invocación e introducción. eh, Bendito sea el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se puede cantar o se puede simplemente decir. La congregación, el pueblo, contesta así como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luego hay otras indicaciones para incensar el altar, etcétera. No quisiera que nos detuviéramos ahí. Eso son cosas también optativas, porque nosotros queremos compartir esto en un momento dado cuando esté registrado con todos, con quien lo quiera usar, y por supuesto no es para que tengan que seguir todo lo que nosotros hacemos. Si en alguna iglesia no se acostumbra el incienso, pues no se usa y ya, ¿no? Punto. Todo esto es para que le sirva de guía a quien quiera, ¿no? Entonces, hay otras fórmulas para el tiempo de resurrección, el tiempo de Pascua. Aleluya, Cristo ha resucitado, verdaderamente el Señor ha resucitado, aleluya. En Cuaresma hay otra introducción que pueden ver ahí, está del lado derecho, arriba. Y luego una introducción esta sí vamos a leerla, el celebrante dice en el último párrafo, por favor, Leopoldo. Henos aquí, hermanas, hermanos, para reconocer y afirmar el nuevo nombre y apellidos de N. Este nombre simboliza todo lo que él, ella es y todo aquello que él, ella construirá en su vida a partir de ahora y en lo que se está convirtiendo por la gracia de Dios. Honramos el nombre de N que le fue dado a él, ella, por su madre, su padre o por su madre y padre, y reconocemos y promulgamos ante Dios y ante la iglesia que ha llegado el momento de declarar un nuevo nombre. Este nombre es la culminación de un viaje de autodescubrimiento, lleno de pruebas y dificultades diversas para N, y al mismo tiempo la alegría de un nuevo comienzo, crecimiento y santificación en la vida cristiana, en el poder del Espíritu. Esto está hecho sobre el texto luterano. No es el texto luterano tal cual, está chapurreadito por un servidor, pero la base es el texto luterano. Ujú. No, no es el texto de una iglesia luterana, sino el que se hizo con motivo del cambio de nombre de una persona cuyos padres estuvieron de acuerdo en crear ese nuevo nombre. Ojo, repito, no hubo ninguna operación quirúrgica, ¿eh? Un cambio de nombre de una persona. Luego viene un cántico de alabanza, ahí se sugiere, no lo vamos a decir, ¿verdad? Pero el cántico del reino de Dios, así se llama, está en la liturgia, está tomado de Isaías 2 del 2 al 5. Ujú. Y bueno, y señala otro lugar aquí de la liturgia. La oración colecta, que es el número 6, vamos a saltarnos y vamos a llegar a este punto, miren, que estoy marcando aquí, este de aquí, por favor. Vamos a leerlo, por favor, Leopoldo. Oh llama de amor viva, Dios santo, que ardías en la zarza al revelar tu inefable nombre a tu siervo Moisés, y diste a tu Hijo encarnado el santo nombre de Jesús, como signo y designio de nuestra salvación. Haz que tu maternal espíritu ore en nosotros y siembre en nosotros tal amor por nuestro Maestro, que con cada respiración y con cada latido de nuestros corazones, oremos incesantemente y exhalemos en nuestras obras en el mundo y entre toda la humanidad tal aliento de paz y reconciliación que inunde el mundo entero con la presencia de aquel que pasó por la tierra haciendo el bien. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesús nuestro Salvador. Amén. Miren, este sí es material propio, nuestro, veterocatólico. O sea, bueno, de un servidor. Aquí tenemos, fíjense esto de la llama de amor viva, ¿de dónde salió? Mística. Es la mística carmelitana, ¿verdad? Esto es San Juan de la Cruz.
Claro, la compilación de todo esto es lo que hicimos nosotros, pero el tema de la llama de amor viva, pues es la mística española legítimamente cristiana de Juan de la Cruz, y luego conectada con la zarza ardiente, que es un tema pues, que todo el mundo conocemos, ¿no? La zarza que no se consumía en el desierto, que es la primera teofanía, ¿verdad? De Dios en el Éxodo ante Moisés. Y luego, pues el tema del nombre de Jesús, que es un tema teológico importantísimo. Luego, habla del Espíritu Santo como maternal. Aquí nos salimos un poco del tema del nombre para hablar de un entendimiento de Dios mismo, de una persona de Dios, para los que somos trinitarios, en términos que no son únicamente paternos o acotados en la masculinidad. Entonces hablamos de que tu maternal espíritu ore en nosotros. En la Sagrada Escritura se habla de que el espíritu ora en nosotros, ¿no? Entonces, y que siempre en nosotros está el amor, que con cada latido, por Jesús, ¿verdad? Que con cada latido de nuestros corazones oremos incesantemente. ¿Qué hay allí? Ahí está la mística de la tradición oriental, de esa exclamación de Pablo de orar sin cesar, llevada a la mística oriental del esicasmo. En la tradición de la Iglesia Ortodoxa hay una tradición espiritual que se llama esicasmo, que es llevar al corazón el nombre de Jesús y repetirlo incesantemente, hacer caso de la exhortación de Pablo de orar incesantemente, repitiendo el nombre de Jesús. De hecho, este especie como de rosario, se llama convosquín, es una cuerda de oración, sirve para eso. Lo único que se repite aquí es, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mi pecador. Si se fijan, es una amalgama de varios lugares bíblicos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mi pecador. No hay nada, esa oración no está en la Biblia, pero está compuesta de varios lugares bíblicos, como la exclamación del ciego, de nacimiento hijo de David, ten compasión de mí, la oración del publicano, ten piedad de mí que soy un pecador. Entonces, ya vemos aquí una integración de teologías y místicas de toda la iglesia. Entonces, además hacemos aquí esta expresión, ¿verdad? Que viene de la primera de Pedro, ¿verdad? Que pasó por la tierra, pasó haciendo el bien. Y hacemos este colofón, esta especie de doxología, no es una doxología propiamente, donde dice, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pero subrayamos aquí, ahí está Filipenses 2, ¿verdad? Hechos, Este, también hechos. y también hechos, ¿verdad? En el nombre que está sobre todo nombre, Jesús nuestro Salvador. Entonces, si se dan cuenta, en una oración pues relativamente breve, tratamos de reunir lo mejor de la tradición cristiana en favor de esta necesidad del pueblo de Dios hoy. Hay unas sugerencias, como pueden ver aquí, de lecturas. Para la primera lectura, tenemos Génesis 17, ya no te llamarás más Abraham, o bien, también como primera lectura, la primera lectura casi siempre va a ser del Antiguo Testamento. La lucha de Jacob con Dios. ¿Por qué la lucha de Jacob con Dios? ¿Por qué escogimos esa? Porque hay un cambio de nombre. Ya no te llamarás Jacob, en adelante tu nombre será Israel. Entonces ahí hay un cambio de nombre, ¿no? Hay una lucha y además acuérdense que está a punto, Jacob está a punto de reencontrar a su hermano, entonces es un momento muy difícil. Y si hacemos una lectura muy valiente, vamos a encontrarnos con que es una lucha contra un numen, contra el numen del río, pero no quiero hablar mucho de eso porque si no me van a correr. Entonces se supone que es contra Dios, pero bueno, yo digo que era contra el numen del río, pero en fin, se tomó de ahí y el que está luchando con Jacob resulta que es Yahvé. Entonces, pero hay un cambio, está a punto de cruzar un río. Y al cruzar el río se va a encontrar con su hermano. Entonces le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la vida. ¿Cómo le cambia la vida al refugiado, al transgénero, a la persona que tuvo un calvario burocrático? Son muchas. Si ustedes me pueden sugerir o ilustrar, debe haber muchos más circunstancias en las que una persona cambia de nombre por necesidad casi siempre. Por necesidad.
Entonces luego en el Éxodo 3, perdón, es otra sugerencia de primera lectura, pues la zarza, ¿verdad? La zarza ardiente. En Isaías 45 te mostraré tesoros ocultos. Isaías 56, a los eunucos les daré un nombre eterno. ¿Por qué ponemos esos nombrecitos? Para facilitarle a la persona que escoge saber de qué trata el texto que va a elegir. Esto es parte de la tradición anglicana. En el libro de oración común, en muchos microleccionarios que hay en algunos de sus cultos, así están ofrecidas las lecturas. ¿Mm? Disculpen, se movió el texto, pero bueno. Luego viene como sugerencia para el Salmo 8, oh Señor soberano nuestro, con gloria es tu nombre en la tierra toda. ¿Qué? Salmo 147, él cuenta el número de las estrellas, a cada una de ellas llama por su nombre. Para la segunda lectura se sugieren Hechos de los Apóstoles 8, Felipe y el eunuco etíope. Esto es sobre todo en el caso de personas transgénero, ¿verdad? Y ahí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Filipenses 2 también, el nombre sobre todo nombre. Gálatas 3 del 6 al 9 y del 23 al 29, ya no hay judío ni griego. Ese es uno de mis textos favoritos. ¿Qué dice? En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Quién sabe por qué lo dirá? Pero a lo mejor nos está diciendo algo a nosotros. Evangelio. San Mateo 16. Miren, en el mundo evangélico, pues las lecturas se pueden poner más libremente. De hecho, puede haber muchas más lecturas, 5 lecturas, no sé, una sola lectura. En el mundo católico, por lo general se busca que haya 3 lecturas. La Iglesia Ortodoxa pondría nada más epístola y evangelio, pero generalmente se busca una del Antiguo, otra del Nuevo y el Evangelio. Entonces, lo que se trata es de escoger así, una de todo lo que hay para primera lectura, para segunda lectura, para el Evangelio, escoger una sola de cada grupo. Entonces, en Mateo 16 tenemos tú eres Pedro, no lo ponemos por ninguna reivindicación papal, no, no, no se trata de eso, se trata de que hay un cambio de nombre ahí. Y ahí tiene que haber una buena predicación también, no nada más el texto, ¿verdad? San Lucas 2, pusiéronle por nombre Jesús. San Lucas 10, vuestros nombres inscritos en el cielo. Ujú. Yo estoy dando por sentado que todo el mundo entiende, ¿no? Y que los que nos están oyendo en su casa, o sí, en su casa, pues van a ir al texto bíblico a revisar qué es lo que hay allí, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuando, es la vuelta de los 72, ¿verdad? Cuando les dice, alegraos más, no os alegréis tanto de que los demonios os obedezcan, sino de que vuestros nombres están inscritos en el cielo. Y esto, pues un buen predicador es el que nos va a dar el sentido, ¿no? De la exégesis de todo esto. Entonces, en cada una de las lecturas se anuncia y se concluye. Miren, aquí tenemos un poquito de fusión entre Oriente y el mundo evangélico. ¿Por qué? Porque empezamos sabiduría, lectura del libro esa es la manera de introducir una lectura en la tradición bizantina, en la tradición ortodoxa. Y si se fijan ustedes, al final, la manera de concluir la lectura, bendiga el Señor la lección de la Escritura, y a cuantos la escuchamos con fe y amor, pues recuerda, el Señor bendiga la lectura de su palabra, que es algo muy, muy del mundo evangélico, ¿verdad? Decimos que el mundo evangélico no tiene textos litúrgicos, pues ya tienen uno. No lo escriben, pero lo dicen a cada rato, ¿verdad? Terminan de leer la palabra del Señor y ¿qué dicen? El Señor bendiga la lectura de su palabra. Pues qué hermoso, ¿no? Al rato lo van a poner por escrito. Bueno, entonces luego tenemos un himno. Bueno, el himno, por supuesto, se escoge, no le hagan caso ya a las rúbricas. Luego la proclamación del Evangelio. Eh, Saben ustedes que en las tradiciones católicas el Evangelio se escucha siempre de pie, siempre de pie. Es Jesús mismo quien nos habla y entonces no, no se escucha como las demás lecturas devotamente sentado, sino de pie. E incluso en la Iglesia Católica Romana del Brasil hay una verdadera aclamación, hay un aplauso. Entra el Evangelio y se le recibe como a Jesús mismo, entre aplausos. Eso es una tradición muy bonita. No sé si ustedes lo habrán visto. La Iglesia Católica Romana de Brasil se aplaude al Evangelio. Se canta y se aplaude la entrada del Señor, del Señor Jesús. Bueno, viene el sermón y yo quisiera que vieran esto ustedes aquí. Aquí viene la liturgia de la reafirmación. Hemos querido que se llame
al rito que antes se llamaba confirmación, ustedes saben a lo que me refiero, la confirmación existe en el mundo evangélico, existe en el luteranismo. Por supuesto existe en la iglesia anglicana, en la iglesia romana, y en el luteranismo, creo que hemos tenido que aprender todos del luteranismo porque ha sido una oportunidad para la educación cristiana, la famosa confirmación. Los anglicanos trataron de llamarle reafirmación madura de la fe, que hubiera sido maravilloso si lo hubieran logrado, pero algunos obispos se opusieron, no quisieron que se le quitara el nombre de confirmación. Y la verdad es que a mí me parece mucho mejor, mucho más rico decir reafirmación madura de la fe. Recuerden ustedes que en las iglesias católicas, como en la iglesia luterana y en la presbiteriana y en la metodista, se acostumbra el paidobautismo, paidobaptismo, ¿no? O sea, el bautismo de niños. Entonces, o sea, no es algo privativo de los católicos, sino también en el mundo evangélico existe el bautismo de niños. Entonces, es oportuno tener a una edad apropiada una reafirmación madura de la fe. Bueno, sin decir más nada de eso, yo quiero mostrarles que ese es el contexto, aparte de la Eucaristía. Ángel, en la tradición reformada particularmente, el sustituto de la confirmación o de la reafirmación madura de la fe se llama profesión pública de fe. Es el nombre formal que tiene Muy en bien. la tradición reformada. Muchas gracias, muchas gracias. Eso me ilumina a mí. Claro, entonces todos tenemos de alguna manera una manera adulta por cuando menos madura. Porque un niño puede ser maduro, ¿por qué no? Un niño de cierta edad puede ser maduro en su contexto, hasta donde ha podido crecer, pues puede haber mucha madurez. Hay cuántos niños que son mucho más maduros que pues, adultos, ¿no? Entonces, claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ese es el contexto. Aparte de la Eucaristía, ya sabemos que esto va a ser una celebración eucarística, pero es un contexto de reafirmación madura de la fe. O sea, para que los católicos romanos me entiendan, es una confirmación. Aunque ya haya habido confirmación antes, es eso. Entonces, vamos a ver qué viene aquí. Eh, no vamos a leerlo, vamos a obviarlo. Se reafirma, esto está tomado básicamente de la liturgia del libro de oración común. Se le pide, el obispo, por lo general el obispo, le pide bueno, en la iglesia anglicana rigurosamente es el obispo el que lo hace, le pide a la persona reafirmante que reafirme sus renuncias. Ustedes saben a qué me refiero. Reafirmas tu renuncia al mal, ¿verdad? Y luego renuevas tu entrega a Jesucristo, las renuncias y la profesión de fe, ¿verdad? Y luego nos unimos toda la congregación al pacto bautismal, a la renovación del pacto bautismal. Esa renovación del pacto bautismal se hace a partir, no sé, ¿ustedes recuerdan el credo de los apóstoles? El credo de los apóstoles es el que las abuelitas le decían el credo chiquito. El credo chiquito, el largo es el que actualmente se usa en la misa católica romana, es el credo niceno, ese es el largo. Pero el chiquito, el credo de los apóstoles, es un documento antiquísimo de sirio probablemente. Todavía me acuerdo que el documento, el papiro donde estaba, pergamino, no sé, donde estaba, se le conocía como Derbalizé. Pero bueno, esa es harina de otro costal. El caso es que ese credo de los apóstoles, que es una fórmula, no sé si recuerdan, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue crucificado, muerto y sepultado. No, antes habla de Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Bueno, eso se reformula en forma de preguntas. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Jesús? Ay, carambas, perdón. ¿Qué hice? ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? Bueno, y luego creo en el Espíritu Santo. Y luego unos compromisos que están ahí del lado derecho de ustedes. Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto básicamente está basado en la liturgia del libro de oración común, que no he visto otra formulación mejor de esto, ¿no? Buscarás y servirás a Jesucristo en todas las personas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, estoy destacando algunas nada más, ¿verdad? Esta que dice, lucharás por la justicia y la paz entre todas las comunidades humanas y respetarás la dignidad de toda persona. O sea, está cambiadito, pero básicamente está fundado en el texto del libro de oración para la reafirmación madura de la fe.
Bueno, para la confirmación en el libro de oración común. Luego viene una letanía y colecta conclusiva. Bueno, yo quisiera que vieran ustedes del lado derecho, porque pues comienza con una invitación, ¿verdad? Roguemos por la paz del mundo. La respuesta va a ser nuestro ruego ferviente, acoge, Señor. Entonces, fíjense ustedes, a ver si nos lo lee, por favor, Leopoldo. Por nuestros padres. Por nuestros padres, madres y familiares que viven aún, por los piadosos y fieles cristianos, por niñas y niños privados de un nombre por el secuestro y la trata de personas, por los hijos e hijas no reconocidos por su padre o madre y privados de los apellidos que les corresponden por derecho, por las personas que por errores burocráticos son privadas de sus nombres correctos y tienen que luchar por regularizar sus auténticos nombres y apellidos, por la felicidad de las personas de toda orientación sexual, por las personas transgenéricas y transexuales que asumen un nuevo nombre y luchan contra el odio, la incomprensión y todo tipo de obstáculos y violencia, por las familias y autoridades civiles y religiosas para que muestren comprensión y respeto por quienes buscan cambiar su nombre como manifestación del libre desarrollo de su personalidad, por la abundancia y justa distribución de los frutos de la tierra, por nuestros hermanos animales y por el bienestar y equilibrio de todos los seres de la naturaleza, por quienes nos aman y por quienes nos odian, por quienes, mortificándonos, nos ayudan, sin saberlo, a perfeccionarnos, por los que navegan por el espacio, por aire, tierra y mar, para que lleguen a buenos puertos, por la sanación de los que yacen enfermos y débiles, por quienes hoy han de morir y por todos cuantos a tu bendito descanso nos han precedido. Y todos, a cada una vamos respondiendo nuestro ruego ferviente, acoge, Señor. El celebrante u oficiante concluye con, con algo tomado del rito bizantino, para que guardado siempre bajo tu potencia rindamos a ti la gloria, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración tal cual. Ok. Tal cual viene del griego. Ya no digo cómo está en griego, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, ya tenemos 5 minutos, entonces déjenme ver dónde le cortamos. ¿Dónde le cortamos? Hay una oración en común aquí relativamente larga. Este, a ver, vamos a ver. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Esta es la anáfora, esta es la plegaria eucarística. Déjenme ver qué tan larga está. A ver. Miren ustedes, en esta el sacerdote ahora ya habiéndose presentado las ofrendas ya en la mesa, ¿verdad? En el altar, delante del pan y del vino. Dios bondadoso, Padre eterno, así en esta posición, ¿verdad? Logos, Creador, Madre, Espíritu Santo, Trinidad divina, rica en ternura única, eternamente existente e inmutable que eres por los siglos, cuya gloria es incomprensible y la misericordia es sin medida. Esto está casi, casi basado en la oración que habíamos visto con el del obispo ortodoxo, ¿verdad? Nada más que él no la hizo como plegaria eucarística, nosotros sí. Eh, Tú creaste a todo el género humano para que habitara sobre toda la faz de la tierra y honraste al ser humano con tu imagen plasmada en forma y belleza, con un alma racional y un cuerpo decoroso, e hiciste a hombre y mujer dando a cada uno forma y sustancia propias, así como a seres humanos diferentes al modelo binario, en la admirable diversidad de tu creación. Tú conoces la debilidad de nuestra naturaleza y conoces el nombre y edad de cada cual, otorgando a cada uno un nombre propio que le distinga en género, personalidad y valor apropiados. Tu Verbo divino adquirió al encarnarse de la venturosa Virgen María, nuestra enferma y empobrecida mixtura de alma y cuerpo. Él, en su providencia salvadora, recibió el nombre de Jesús mediante la señal del pacto de la circuncisión. Él mismo, en su gran amor, aceptó entre sus discípulos a pecadores, cuyo destino transmutó al elegirlos, a Simón, hijo de Jonás, cambiando su nombre por Pedro, haciéndole príncipe de los apóstoles y otorgándole las llaves de tu reino, y a Saulo de la tribu de Benjamín, llamándole luego Pablo, a quien tu maternal espíritu hizo su vaso de elección para proclamarlo apóstol y heraldo de tu evangelio. Y al haber sufrido nuestro Redentor su pasión y muerte de cruz, tú mismo en el poder del Espíritu le exaltaste sobre todo y le diste el nombre de Jesús que está puesto sobre todo nombre. Tú mismo, Dios inmutable, envías generoso tu gracia celestial sobre tus hijas e hijos que tienen la necesidad psicológica y biológica o bien civil y social de mudar su nombre para obedecerte mejor, consumar su ser y misión en el mundo y ante tu divina presencia. Si es el caso, se añade el siguiente párrafo.
Asimismo, transmutar su género, su sexo, al experimentar la modificación en apariencia y vestuario exteriores, o en mutación orgánica de género y sexo, pues la modificación biológica de la naturaleza es también obra maravillosa de tu diestra omnipotente y de tu voluntad inescrutable. Al asombrarnos también ante la obra nueva y admirable de la destreza médica con la que has bendecido a los seres humanos que la practican, confesamos tu gracia, anunciamos tu merced, declaramos tu magnificencia y glorificamos tu inefable amor por la humanidad. Y ahí se espera que diga, por eso con los ángeles y los arcángeles te aclamamos y cantamos el Sanctus, y luego vienen las palabras de institución, ¿verdad? Tomad, comed, esto es mi cuerpo, y sigue la Eucaristía.